Dos hombres mueren. Uno despierta en un lugar de consuelo, el otro en uno de tormento. ¿Qué marcó la diferencia en el destino de Lázaro y el hombre rico? ¿Fue la riqueza o la pobreza? ¿Fue una decisión puntual o una vida entera de pequeñas elecciones ignoradas? Jesús narró esta historia con palabras sencillas, pero cada elemento, el banquete, la puerta, los perros, el abismo, está cargado de significado. No es solo una advertencia, es una revelación disfrazada de parábola. Un reflejo de nuestro mundo dividido por muros invisibles que solo se ven desde el más allá. ¿Por qué uno fue consolado y el otro atormentado? ¿Por qué el nombre del mendigo quedó registrado para siempre, mientras el del rico fue borrado? ¿Y qué quiso decir Jesús cuando puso en boca de Abraham estas palabras? Ni aunque uno se levante de los muertos, creerán. En esta travesía vamos a descifrar cada símbolo, cada silencio y cada giro oculto en esta historia, como nadie nunca te lo había contado. Y tal vez descubras que tus pasos también te están llevando hacia el destino de uno de los dos protagonistas de esta historia. Aunque aún no lo sepas, acompáñame en la saga de Lázaro y el hombre rico y descubre cuál fue la única decisión que realmente marcó la diferencia. El aire estaba tibio aquella mañana, con esa quietud densa que precede el bullicio del mercado. En las callejuelas estrechas de Jerusalén, el polvo se elevaba con cada paso, dibujando remolinos pálidos sobre la piedra ya gastada por los siglos. A lo lejos, una sinagoga comenzaba a llenarse de voces y los acentos del hebreo antiguo flotaban entre columnas de incienso y humo. La ciudad no despertaba de golpe, se desplegaba lentamente como un rollo sagrado. Allí, en medio de esa ciudad palpitante y antigua, donde las piedras mismas parecían guardar secretos, se alzaban dos realidades que jamás se tocaban. No estaban separadas por montañas, ni por murallas, ni siquiera por ideologías opuestas. Bastaba una puerta, de madera de cedro, gruesa, firme, decorada con tallados florales, casi imperceptibles bajo el paso del tiempo. Tras ella, el silencio de los sirvientes bien entrenados y el murmullo del agua cayendo en fuentes privadas. Del otro lado, el ruido seco de los carros, los pasos apurados de los peregrinos y el zumbido persistente de las moscas sobre la carne expuesta de un mendigo. En esa tensión vivía Lázaro, aunque la palabra vivir fuera generosa. Su cuerpo era ya un trazo desdibujado sobre la tierra, más sombra que hombre, más espera que presencia. Se había recostado, o quizás caído, justo al borde de esa puerta, donde comenzaba otro mundo. No pedía ya con la voz, porque la voz requiere aliento, y el suyo se había ido disipando con los años. Solo su mano, temblorosa y callada, permanecía extendida, como si aún supiera que algo podía caer desde aquella mesa invisible, tan cercana y tan distante. Dentro, Epulón se desperezaba sin prisa. Las cortinas gruesas que velaban el amanecer eran descorridas con una suavidad ritual, como si el sol fuera indigno de tocar su piel sin permiso. El lino egipcio rozaba su cuerpo como una brisa domesticada. La púrpura de su túnica lo envolvía como un título heredado. No pensaba en Lázaro. De hecho, no pensaba en nada que no le perteneciera. La mañana era una promesa de placeres ya repetidos, higos maduros, dátiles rellenos, pan aún humeante, copas pulidas como espejos. Nada lo inquietaba, nada lo esperaba. Solo debía vivir y seguir celebrando que existía. Pero en esa calle, bajo ese sol que no preguntaba a quién calienta, cada aroma, cada sonido, cada mirada delineaba una frontera invisible. Porque ese portón no solo separaba dos espacios físicos, dividía dos formas de habitar el mundo, dos modos de responder al dolor ajeno, dos corazones latiendo bajo ropajes distintos, dos almas que no sabían aún cuán distinto sería su final.
Un perro se acercó a Lázaro con la desconfianza de quien ha sido golpeado demasiadas veces. No era hermoso ni fuerte. Era hueso y piel, orejas desgarradas, costillas pronunciadas como ramas secas. Pero al llegar junto al mendigo, su hocico tembló con un extraño reconocimiento. Lamió una herida abierta en la pierna del hombre sin que éste se inmutara. Era un gesto que no buscaba recompensa, ni obedecía a un entrenamiento. Era instinto, y en ese día fue también misericordia. Lázaro no tenía palabras. Quizás ya no las necesitaba. Cada llaga de su piel contaba una historia muda, del hambre que lo consumía, de los días sin sombra ni pan, de los pasos que evitaban mirarlo. Su cuerpo era como un pergamino roto que nadie quería leer. Y sin embargo, cada mañana volvía a ese umbral, no por terquedad, sino por fe, porque ese lugar, justo allí donde comenzaba la opulencia, era también donde terminaba su mundo. No tenía otro sitio a donde ir. No quedaba otro rostro que mirar. Del otro lado, el ritmo era distinto. En la cocina del hombre rico, cuchillos tallaban frutas con precisión ritual. El vapor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma intenso del cordero cocido lentamente. Criados se deslizaban en silencio, evitando hacer ruido con las sandalias. Todo debía ser perfecto, aunque ya nada sorprendía a su señor. Para Epulón, la abundancia no era un privilegio, era su derecho. Lo extraordinario se había vuelto rutina. Una vez, uno de sus invitados preguntó por aquel bulto humano que yacía fuera de la puerta. Epulón frunció el ceño con disgusto vago, como si se le hablara de una imperfección en una baldosa. Dijo que era una sombra del barrio, una molestia que el sol acabará llevando. Nadie insistió. Las copas se alzaron. La música volvió a sonar, y el mendigo regresó a su anonimato, como una grieta más en el paisaje urbano, pero incluso entre la indiferencia algo temblaba en el aire. Como si la misma calle, los mismos muros, los mismos rayos del sol supieran que el equilibrio era frágil, que había una grieta invisible y que algún día, no muy lejano, esa puerta de cedro dejaría de ser una frontera entre dos vidas, para convertirse en una línea entre dos eternidades. El día declinaba lentamente, derramando un oro espeso sobre los tejados y alargando las sombras como dedos que intentaban alcanzar algo perdido. En la mansión, las fuentes cantaban con regularidad mecánica. El agua, domesticada y limpia, contrastaba con el sudor del exterior. Epulón, reclinado sobre cojines bordados, escuchaba a un músico tocar la lira mientras degustaba un vino oscuro y denso como la noche que se acercaba. Sus dedos, cubiertos de anillos, tamborileaban con aburrida elegancia sobre la mesa. No sabía, no podía saber que aquel día no volvería a repetirse. En el umbral, Lázaro se había quedado dormido, si ese sueño febril podía llamarse así. Su aliento era irregular, como si cada inspiración fuera una negociación con el cielo. El calor de las piedras ya no lo quemaba. Había llegado al punto donde el cuerpo se desprende de la urgencia de vivir y empieza a aceptar el silencio. En su rostro cubierto de polvo no había dolor, pero tampoco paz. Solo espera. Un joven sirviente, curioso, abrió ligeramente la puerta y lo vio. Por un instante, los ojos del muchacho se encontraron con los de Lázaro. No fue una mirada prolongada, pero en ese breve cruce algo se quebró. El criado bajó los ojos, como quien ha visto algo demasiado humano para soportarlo. Nadie le había enseñado qué hacer ante eso. Cerró la puerta con un suspiro, como si así pudiera borrar la imagen de su mente. El sol descendía detrás de las colinas. El último resplandor bañaba por igual los mármoles del patio y la piel agrietada del mendigo. Y en ese resplandor final, la ciudad entera parecía contener el aliento. Nadie notó que una historia estaba llegando a su clímax silencioso. Nadie oyó la grieta en el telón del mundo, ni el murmullo de algo eterno que se acercaba. Pero el equilibrio, esa ilusión que sostenía ambos mundos, estaba a punto de romperse. La tarde había cedido por completo a la noche cuando el cuerpo de Lázaro exhaló su último suspiro. No fue un grito ni un gemido.
Fue un silencio distinto, una ausencia sutil en el aire. El bullicio de la calle continuaba, pero algo invisible se retiró del mundo. Ninguna lámpara se apagó, ningún vecino salió a mirar. Para los hombres, fue apenas un cambio en la forma del bulto que yacía en el umbral. Una curva menos, una quietud más prolongada. Los perros no ladraron. Se sentaron a su alrededor en una quietud reverente, como si supieran, con su lenguaje más antiguo que el nuestro, que algo sagrado acababa de suceder. La muerte de Lázaro no interrumpió nada. No detuvo el comercio, ni el canto, ni el juego de los niños. Fue una desaparición que el mundo no consideró digna de ser notada. Y sin embargo, en el reino invisible se levantó un movimiento que sacudió los velos entre los mundos. No fue un ángel con alas, ni un sonido de trompetas. Fue algo más antiguo, más sereno, más inevitable. Figuras de luz, sin nombre, sin rostro, lo rodearon. No lo tocaron. No era necesario. La carga de carne, de dolor, de hambre, había sido soltada. Lázaro por fin era liviano. Abrió los ojos no en un mundo nuevo, sino en uno que había sentido desde niño en las palabras de los salmos. Allí donde los justos esperaban el cumplimiento de las promesas, lo que la tradición hebrea llamaba el seno de Abraham. No un lugar geográfico, sino una realidad de consuelo. Un espacio de cercanía, de pertenencia. No había oro ni tronos, solo una paz como el aroma del pan recién hecho. Y en el centro de esa calma, un hombre de edad indefinible, con ojos que habían visto el inicio de los días y aún lloraban por el dolor de sus hijos. Abraham, patriarca, padre. Lázaro no habló, no hizo falta. Fue recibido como uno que vuelve a casa. En el otro extremo de la ciudad, mientras el rumor de la noche avanzaba por los corredores de piedra, un grito desgarró el silencio dentro de la casa del hombre rico. No fue un alarido de batalla ni un canto ritual. Fue el lamento gutural de un cuerpo doblegado por la fiebre, una súplica que ni los mejores ungüentos pudieron calmar. Epulón, el que había vivido celebrándose a sí mismo, yacía ahora sobre su lecho de ébano, con los labios resecos y los ojos desorbitados. El sudor empapaba sus túnicas, ya sin forma ni elegancia, y la púrpura que antes proclamaba su estatus ahora parecía una mancha triste de vino seco sobre sus ropas. Los criados se movían como sombras, confundidos entre la obediencia y el miedo. Uno traía agua, otro encendía incienso, pero nadie podía detener lo que se avecinaba. Las paredes de mármol, los tapices bordados con hilos de oro, los espejos de bronce, todo aquello que había definido su identidad ya no respondía. No podía comprar otro día, no podía ordenar que el tiempo retrocediera. En su delirio, maldecía a los dioses que nunca adoró. Prometía templos y sacrificios a cambio de un respiro. Pero no hubo respuesta, porque la muerte, en su forma más desnuda, no negocia. Solo espera, y cuando llega lo hace sin reverencia por los títulos. Su último aliento fue una mezcla de incredulidad y rabia. No partió en paz, partió resistiéndose con las manos crispadas, como quien cae por un abismo que jamás creyó que existiera. Pero lo más desconcertante fue lo que vino después. No hubo ángeles, no hubo música, solo oscuridad. No la oscuridad de una habitación sin lámpara, sino una más densa, más antigua, que parecía tener sustancia. Un calor seco que no venía de fuera, sino que brotaba desde dentro. Una conciencia despierta, intacta, pero sin cuerpo. Y entonces, por primera vez en su existencia, Epulón sintió sed, no de agua, sino de alivio. Una necesidad tan desesperada que dolía más que el fuego. Y ahí comenzó su verdadero despertar. No había relojes en ese lugar. No había ciclos de día y noche, ni estaciones que anunciaran el paso del tiempo. Pero Epulón supo, sin necesidad de calendarios, que lo que estaba viviendo no era un sueño, ni un castigo pasajero, ni una alucinación de la fiebre. Era su nuevo estado, un presente sin escape. Intentó moverse, pero no había cuerpo. Intentó hablar, pero no tenía lengua. Era solo conciencia, memoria y sed.
La oscuridad se extendía como una llanura infinita. A veces creía ver sombras moverse, figuras encorvadas en sus propios tormentos. No podía tocarlas, no podía oírlas, pero sabía que estaban allí, atrapadas en sus propios laberintos. No era un castigo físico, era la condena de la claridad, la lucidez más despiadada. Y entonces a lo lejos, como si el alma pudiera levantar la vista, vio una luz. No una luz cegadora, era cálida, suave, como una lámpara encendida al final de un largo corredor. Y en esa luz vio una escena imposible, un hombre recostado en el regazo de Abraham. Lo reconoció al instante, aunque su rostro ya no mostraba miseria, ni hambre, ni llagas. Era Lázaro, el mendigo. Lo que siguió fue una grieta en su alma. Epulón, por primera vez, no sintió superioridad. Sintió vergüenza, luego ira, y finalmente algo que nunca había experimentado, una súplica. Gritó, no con la voz que alguna vez ordenó a sus sirvientes, sino con la de un alma rota. Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aún entonces, su pedido llevaba el eco de una vida acostumbrada a mandar. Pedía que Lázaro sirviera, que viniera a él, que le aliviara, pero la respuesta de Abraham no fue de ira, fue serena, inamovible. Hijo, recuerda, y esa palabra, recuerda, se volvió su condena más cruel, porque ahora su memoria era un archivo ardiente de omisiones, no de crímenes evidentes, sino de oportunidades perdidas. Cada día que no vio, cada gesto que no hizo, cada vez que la puerta se cerró con Lázaro al otro lado, y así lo que los separaba ya no era una puerta de madera tallada, sino un abismo eterno que ningún grito podía cruzar. Nadie oyó el grito de Epulón, no porque no gritara, sino porque en ese lugar los gritos no viajan. Se quedan, suspendidos en el aire como humo atrapado, sin eco, sin destinatario. Su voz, ahora áspera y suplicante, no salía de una garganta, sino de la esencia misma de su ser. Desde el otro lado del abismo, la escena era distinta. No había sufrimiento ni sombras, solo una paz que no parecía de este mundo. En medio de aquel valle de luz, Lázaro reposaba junto a Abraham. No dormía ni hablaba, pero su presencia irradiaba algo que Epulón nunca había entendido en vida: reposo, una forma de alegría silenciosa, profunda, sin euforia, como el suspiro de un viajero que ha llegado a casa después de una larga marcha bajo el sol. Aquel contraste fue el tormento más agudo para Epulón. No era la llama ni la sed, era saber que la paz existía, que el consuelo era real, que la misericordia, aquella palabra tantas veces ignorada, era ahora tan tangible como inalcanzable. Y sin embargo, insistió. Por segunda vez habló, no como un rico que ordena, sino como un hermano que suplica. Entonces, te ruego, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, que los advierta, para que no vengan también a este lugar de tormento. No pedía ya por él, o al menos eso parecía. Pedía por ellos, por los que aún podían elegir. Pero Abraham, con una voz firme y antigua, le respondió sin rodeos. A Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. La respuesta no lo dejó satisfecho. Su lógica, la lógica del espectáculo y del poder, aún gobernaba su mente. No, padre Abraham. Si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y entonces vino la frase que selló su destino. Una frase que cruzó el abismo no como una acusación, sino como una sentencia inevitable. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Epulón no lo sabía aún, pero esa frase era más que un juicio personal. Era una advertencia que cruzaría siglos, una sombra que aún hoy sigue cayendo sobre quienes prefieren cerrar la puerta. El resplandor celestial no se difuminaba, persistía como una lumbre suave que delineaba contornos, rostros y distancia. A través de esa luz,
Epulón veía el rostro de Abraham girarse lentamente como alguien que escucha lo que antes no quería oír. Y detrás de él, Lázaro, sereno, completo, liberado de las marcas del sufrimiento. No había llagas, no había hambre, no había polvo, solo presencia. Una eternidad que parecía respirar con suavidad. El rico sintió un estremecimiento. No era dolor físico, era algo más profundo, el reconocimiento de lo que había ignorado. Cada esperanza vana, cada cálculo de provecho, cada indiferencia frente al mendigo, estaba ahora tallada en su memoria como una cicatriz ardiente. Se dio cuenta de que su destino no nació en el momento de su muerte, sino en cada mañana en que giraba la espalda, cada puerta cerrada, cada mirada que no vio, cada silencio injustificado. Sabía que estaba separado por ese abismo imposible de cruzar. No era un río que pudiera vadearse, ni un puente que pudiera construirse. Era un precipicio que se había ido formando gota a gota, día tras día, con cada oportunidad rechazada. Y en ese abismo comprendió que la llamada no era ya para él. La gracia prolongada había terminado. Entonces, su súplica emergió una vez más humilde, más rota. Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, como antes, porque estoy atormentado en esta llama. No pedía ya riquezas ni perdón total. Pedía el alivio mínimo, un acto de misericordia simbólico. Pero en su pedido aún latía la vieja lógica: que Lázaro se inclinara para servirle, que la brecha se cerrara momentáneamente, aunque fuera solo un instante. La respuesta de Abraham fue como la respiración de siglos, pausada, firme, inmutable. Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y él, de igual manera, lo malo. Ahora él es consolado, y tú eres atormentado. No hubo promesas cerradas. No hubo reproches estridentes. Fue la justicia silenciosa de quien ve con claridad. Una verdad que no se impone, pero que no puede negarse. Epulón sintió una punzada de indignación. Quiso replicar, objetar, torcer las palabras, pero las palabras ya no exageran realidades. La distancia entre ellos era tangible, y lo que antes era poder ahora se convertía en vacío. El eco de su propia voz quedaba suspendido. No había respuesta drástica que pudiera cruzar el abismo, y así, mientras el fulgor de esa escena sagrada se mantenía intacto, Epulón se quedó solo. No solo en su tormento, sino en su convicción rota. La voz de Abraham se desvaneció como si la eternidad misma le hubiera puesto un punto final. No hubo más palabras, ni juicios, ni consuelos. El silencio descendió como una niebla espesa, sellando el aire entre ambos mundos. Epulón permanecía inmóvil, con la angustia abierta como una herida que ya no sangraba, pero tampoco sanaba. Y fue entonces, en esa oscuridad sin sombra, que una comprensión más profunda lo alcanzó. No era solo el dolor o la ausencia de alivio lo que lo consumía, era el conocimiento. La certeza de que el consuelo existía, de que había sido ofrecido una y otra vez, y que él mismo, con actos tan pequeños como una mirada desviada, había renunciado a él. Sin saberlo, había edificado con sus decisiones un muro invisible, piedra sobre piedra, hasta dejarse al otro lado de la misericordia. Los rostros de sus 5 hermanos comenzaron a desfilar en su mente, no como un recuerdo amoroso, sino como espejos de sí mismo. Vestían la misma púrpura, reían con el mismo vino, caminaban por los mismos patios, ignoraban los mismos susurros. Su vida, que había parecido tan exclusiva, era ahora una herencia maldita, y entonces el temor se transformó en urgencia. No por él, su destino ya estaba sellado, sino por ellos, por quienes todavía tenían al alcance lo que él había despreciado, por quienes aún podían ver a Lázaro en la calle y decidir. Su clamor se alzó una última vez, no con soberbia, sino con desesperación. Te lo ruego, envía a Lázaro. Si lo ven regresar de la muerte, cambiarán, se arrepentirán. La respuesta de Abraham llegó sin alteración.
como si fuera una ley más antigua que el mundo. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguien se levante de entre los muertos. Fue entonces cuando Epulón lo comprendió. El problema nunca fue la falta de señales. Fue el corazón, un corazón que prefiere cerrar los ojos, incluso ante la resurrección. Y con esa última frase, la escena se quebró. La distancia se hizo total. La luz retrocedió, no como una puerta que se cierra con ira, sino como un sol que se aleja lentamente del horizonte. Y en la oscuridad que quedó, Epulón ya no gritó, porque incluso su voz había comprendido que nada más podía ser dicho. El eco de la respuesta de Abraham no fue estruendoso. No descendió como un trueno, ni sacudió los cimientos de ningún mundo. Fue una afirmación silenciosa, firme, inamovible, como el trazo de una ley escrita en piedra desde tiempos antiguos. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. A través del abismo, esas palabras no llevaban rabia ni desprecio. Llevaban algo más inquietante, una tristeza que sabía que no sería comprendida. Como un padre que ha hablado 1000 veces y al final solo puede guardar silencio porque el hijo ha elegido no oír. Epulón no gritó de inmediato. En ese instante, lo que sintió no fue furia. Fue un tipo diferente de vértigo. Como si toda su existencia anterior, todo lo que había creído sólido y verdadero, comenzara a desmoronarse bajo sus pies. ¿Cómo era posible que aquella súplica sincera, la única verdadera de toda su vida, no fuera suficiente? Pero la respuesta de Abraham no se dirigía a él, sino a una verdad más amplia, una que traspasaba épocas y generaciones. No se trataba de castigar al rico, ni de exaltar al pobre. Se trataba de un patrón, una constante que se repetía desde siglos atrás. La advertencia ya había sido dada, repetida, grabada en los pergaminos, proclamada por voces en desiertos, ciudades, sinagogas. Moisés la había entregado en la montaña. Los profetas la habían llorado en las calles, y sin embargo el mundo seguía ignorando. Epulón no fue el primero en cerrar sus oídos. Tampoco sería el último. El abismo que ahora lo separaba del consuelo no surgió de un momento dramático o de una sentencia celestial arbitraria. Fue cavado con lentitud, con los días llenos de banquetes, con las palabras nunca dichas, con los pasos que no cruzaron la puerta hacia Lázaro. Fue el mismo abismo que otros, incluso ahora, seguían cavando sin saberlo. Y mientras el rico, atrapado en su tormento, trataba de entender la lógica de esa respuesta, la historia ya se estaba desplazando hacia otra escena, una más terrenal, pero no menos inquietante. A kilómetros de ese abismo invisible, en un mundo aún tocado por el sol, la vida seguía con su ruido habitual. Las calles de la ciudad, con su polvo y su comercio, no sabían nada del destino del rico. Pero en su mansión, su ausencia ya se había convertido en costumbre. Los 5 hermanos de Epulón estaban reunidos en el mismo salón donde tantas veces habían comido juntos. La mesa larga, pulida con aceites perfumados, rebosaba otra vez de manjares. El vino era servido sin pausa. La música, aunque ligeramente distinta, seguía llenando los espacios entre sus voces. Reían, recordaban a su hermano como se recuerda a un benefactor. Y hacían planes, nuevas tierras, nuevas inversiones, nuevas túnicas teñidas con los mismos pigmentos reales. Nadie mencionaba a Lázaro. Ninguno recordaba su figura encorvada en la puerta, ni la mano temblorosa estirada bajo el sol. El mundo exterior se mantenía al margen, como siempre lo había hecho. Y sin embargo, afuera, en la calle, algo ocurría. Una voz se elevaba entre el murmullo de los mercaderes y los cascos de los animales. No era una voz fuerte por volumen, sino por convicción. Un predicador solitario hablaba de justicia, de misericordia, de arrepentimiento. Sus ropas eran simples, sus sandalias gastadas, pero sus ojos parecían haber visto algo que el mundo no quería ver. Uno de los hermanos frunció el ceño. «Cierren las ventanas», ordenó.
El sirviente obedeció sin preguntar. Y así, otra advertencia se desvaneció en el aire antes de ser escuchada. Esa escena no era casual. Era una repetición, la misma indiferencia, la misma sordera voluntaria, la misma confianza en que la comodidad podía protegerlos de cualquier verdad incómoda. Abraham lo sabía. Por eso no ofreció milagros. Por eso no aceptó enviar a Lázaro como mensajero desde el más allá. Porque el problema no era la falta de pruebas, era la falta de voluntad para verlas. Y esa, en silencio, era la verdadera tragedia. En el abismo, la figura de Epulón seguía inmóvil, pero dentro de él algo ardía más intensamente que el fuego. No era solo el dolor físico, ni la sed, ni siquiera el remordimiento. Era la certeza de que el mensaje que él nunca había escuchado, estaba allí desde siempre. Recordó los rollos abiertos en la sinagoga, leídos con solemnidad cada sábado. Recordó las palabras del Deuteronomio que su padre había recitado una vez en voz baja: «Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia». Pero para Epulón, en su juventud y luego en su esplendor, todo eso había sido ruido de fondo, folclore, una tradición respetable, pero sin peso real. Ahora entendía que el peso no estaba en la forma, sino en la urgencia que contenían. Y aún así intentó una última súplica. No por él, no por redención, sino por sus hermanos. «Padre Abraham», dijo con voz quebrada, «te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre». Una pausa, una sombra de esperanza. «Porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». El silencio que siguió fue largo. No cruel, pero inquebrantable. Entonces Abraham habló por última vez. «No, hijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos». No era una negación arbitraria. Era una sentencia sobre el corazón humano. Un corazón que, cuando ha elegido la ceguera, ni siquiera la resurrección lo sacude. Buscará siempre una excusa, un truco, una explicación cómoda para evitar el cambio que duele. Las palabras de Abraham cayeron como ceniza en la oscuridad. No hubo más diálogo, solo el eco de una advertencia que resonaba más allá del abismo, más allá del tiempo, más allá de la parábola misma, hacia cada alma que aún respira, aún elige, aún puede oír. La casa seguía en pie, alta, sólida, orgullosa como en los días en que Epulón se paseaba por sus corredores con la túnica ondeando detrás de sí. El mármol del patio brillaba bajo el mismo sol, las fuentes murmuraban con el mismo ritmo, y las sombras se proyectaban con la misma elegancia sobre los mosaicos antiguos. Pero algo había cambiado. La mesa, aunque distinta en comensales, seguía rebosando de manjares. Higos, vino, carnes asadas, música suave. Los hermanos del hombre rico heredaron no solo su fortuna, sino su estilo, su despreocupación, su forma de habitar el mundo. Y también heredaron su ceguera. Afuera, la ciudad respiraba. Nuevas figuras se sentaban ahora en la puerta. Rostros distintos, necesidades iguales. Una viuda anciana, con el rostro cubierto por un velo gastado, extendía su mano hacia los transeúntes. Un niño, de pies descalzos y ojos silenciosos, compartía con ella el umbral. Desde el interior, nada de esto era visto. Las ventanas permanecían cerradas. El ruido del exterior no debía perturbar el confort del interior. Así lo había ordenado Epulón. Y nadie tras su partida se había molestado en revocar aquella regla tácita. Pero la ciudad no olvida ni el polvo, ni las puertas, ni los ecos que quedan impregnados en las piedras. A veces, en las noches calurosas, los criados más viejos dicen haber oído un gemido suave, como si la casa misma recordara al hombre que ignoró el llamado. Recordara al mendigo, cuya sombra una vez se proyectó en ese umbral, y recordara, sobre todo, la historia que comenzó allí. Pero no terminó, porque la historia no termina con la muerte, termina con la elección, y mientras el banquete continúa dentro, alguien más,
en algún rincón del mundo, vuelve a escuchar esa antigua advertencia. En otra calle, en otra ciudad, el relato de Lázaro y el hombre rico resuena como una sombra que se alarga al atardecer. No todos lo recuerdan con el nombre que le dieron los evangelios, ni todos conocen el desenlace, pero el eco de su mensaje persiste, transformado en pregunta, en intuición, en ese leve tirón que se siente cuando se aparta la mirada ante el sufrimiento ajeno. Los hermanos de Epulón siguieron adelante. Uno se dedicó a expandir los viñedos familiares, otro a comerciar con especias del norte. Cada uno, a su modo, repitió el modelo aprendido, no con crueldad ni con malicia abierta, sino con la forma más común de indiferencia, la rutina. Ninguno volvió a mencionar a Lázaro. Ninguno preguntó qué había sentido su hermano en sus últimos días. A lo sumo, una breve oración al rabino de turno y una donación al templo, suficiente para acallar la inquietud, sin tocar el corazón. Sin embargo, en medio de esta continuidad superficial, algo empezó a resquebrajarse. Una noche, uno de los hermanos soñó con fuego. No llamas visibles, sino calor. Un calor denso, abrasador, que no venía de fuera, sino desde dentro de su propio pecho. Caminaba entre sombras y no encontraba salida. Despertó bañado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. Intentó olvidar, se sirvió vino, respiró profundo. Pero al volver a cerrar los ojos, vio una puerta, y frente a ella a un hombre tendido. Por primera vez, vio el rostro de Lázaro no como un mendigo, sino como un reflejo. En la sinagoga aquella semana, sus ojos se detuvieron en un versículo que había pasado por alto 1000 veces. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Las letras, oscuras sobre el pergamino, parecían mirarlo de vuelta. Algo se movía lento, como el despertar de una conciencia, porque la historia no termina en el más allá. Termina en el instante en que alguien aquí decide abrir la puerta. El sonido del bastón golpeando el umbral fue tan suave que apenas se escuchó entre las conversaciones de la cena. Nadie se levantó. Un sirviente, siguiendo la costumbre heredada, salió con paso firme y voz ensayada. Este no es lugar para pedir. Pero la mujer no se movió. Su voz era apenas un susurro. Solo quería sombra, un instante. Desde dentro, nadie supo de ese instante. Nadie lo sintió. Y sin embargo, allí, en ese pequeño acto no correspondido, la historia continuaba escribiéndose. Porque cada puerta es una escena, cada mirada esquivada un nuevo párrafo de esta misma parábola. No necesita repetirse para seguir viva. Vive en la decisión diaria entre la comodidad y la compasión. En cada plato lleno ignorado, en cada mano extendida evitada, en cada excusa razonable que cubre la falta de misericordia. La historia que comenzó con un banquete y un mendigo no terminó en el más allá, porque el verdadero escenario no era el cielo ni el tormento, sino esta tierra, este momento, este corazón. Jesús no contó esta parábola para hablar del futuro, sino del presente, de las oportunidades que aún laten en el pecho de quienes respiran, de las puertas que todavía se pueden abrir, y de las voces, como la de Abraham, que siguen susurrando, ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Ahora el relato queda suspendido, no en el aire, sino en la elección del oyente. Porque en algún lugar alguien escucha y se pregunta, tal vez por primera vez, ¿a quién me parezco más, a Lázaro o al hombre rico? La respuesta no está escrita, está esperando ser vivida. En esta historia no hay héroes ni villanos evidentes, solo puertas que se abren. O no, el relato de Lázaro y el hombre rico no es un juicio apocalíptico ni una amenaza velada. Es un espejo silencioso. Refleja el mundo tal como es. Y como podría ser, nos recuerda que no se trata solo de tener mucho o poco, sino de ver, de escuchar, de actuar mientras aún hay tiempo,
porque el gran abismo que separaba a Lázaro de Epulón no empezó en la muerte. Se cavó día tras día, con cada acto de indiferencia, con cada oportunidad ignorada, con cada banquete celebrado sin memoria del que yacía en la puerta. Y ese abismo, invisible y creciente, no se cierra con ritos ni monumentos, se cruza con compasión, con una mirada que reconozca al otro como hermano, con una mano que no tiembla al tocar la miseria. Quizás, sin saberlo, estemos más cerca del destino de uno que del otro, pero todavía hay tiempo, todavía hay caminos abiertos, y si esta historia ha resonado contigo, si algo en ti reconoció una verdad antigua escondida en estas palabras, no la dejes pasar. Suscríbete, comparte este viaje con alguien y únete a quienes eligen abrir los ojos y escuchar. Porque mientras la historia siga viva, todavía podemos escribir un final diferente. Nos vemos en el próximo episodio. Te esperamos.